Señor Jaico, pasamos al bloque de lucha contra la corrupción. Tenemos 4 minutos. Jessica Chajut. Señor candidato, ¿qué haría su gobierno para devolverle al peruano la confianza? Yo lo repito siempre, todos los peruanos, la mayoría cree que todos los políticos son corruptos, que entran al Estado para robar, para hacerse ricos, no para servir. ¿Cuál sería la primera medida que usted tomaría para un poco devolver la confianza al peruano? Bien, en primer lugar, hay que llegar sin ningún tema de corrupción, y ese es mi caso, por ejemplo, no tengo ningún tema de corrupción. Es más, yo he combatido la corrupción cuando he estado dentro, cuando he sido secretario general, me he batido solo contra toda esta... ¿A quién nombraría de premier, por ejemplo? ¿Qué personaje? Mire, yo tengo en la plancha al primer vice, que es el ingeniero Miguel Almenara Guaita. Es un emprendedor, un empresario ya de más de 40 años, limpio totalmente, es un ejemplo, por eso es que está en mi plancha presidencial. Dicho sea de paso, tengo también a la magíster Liz Quispe Santos de Junín, interesantes personas que podrían asumir sin ningún problema porque no tienen nada de corrupción. ¿Todo aquel que tenga una denuncia es un corrupto? No necesariamente, porque sabe que acá en el país el deporte es denunciar. Y hay fiscales que evidentemente pues tienen son bastante laxos y hacen investigaciones de 2, 3 años por la nada. Es lo que pasó conmigo cuando, te paraliza, ¿no? Cuando denuncié la corrupción, por ejemplo, de Castillo y su gabinete en la sombra, salieron todos esos esbirros a atacarme. Ahí estaba Ronald Atencio, dicho sea de paso, que ahora está de candidato. Ahí está Raúl Noblecía, que estaba de primer vice, que también me denunciaron falsamente. ¿De qué lo acusaron, por ejemplo? Por ejemplo, de haber utilizado el auto. Imagínense, o sea, un secretario general, según la ley de presupuesto, tiene facultad para eso. Tiene facultad. El presidente, ministro, secretario general, porque tiene rango de ministro. Además, imagínense, no voy a estar yendo en combi. El que tiene los secretos de Estado no voy a estar yendo en combi, ¿no? Peligroso. Entonces, me denunciaron falsamente. Luego también por esa reunión con el embajador, que fue totalmente armado, pero que evidentemente pues se archivó. Todo fue archivado. El mismo fiscal me decía, pues, ¿qué puedo hacer? Pero en el ojo público queda, ¿no? Exacto, y ese es lo grave, porque claro, ellos en la época, recuerdo que denunciaban a todo el mundo, denunciaron a la fiscal, a algunos periodistas, o sea, todo aquel que se oponía... Es una trituradora de reputaciones. Pero claro, entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es el tema? De que una vez que han denunciado, llegan, dicen, ¿quién está acusando? No, pero este señor tiene como 20 denuncias. Sí, claro. Todas las han hecho ellos. Claro. Entonces, ese es el problema. En segundo lugar, a ver, para combatir la corrupción nosotros planteamos primero llevar gente honesta, transparente, limpia. Y en segundo lugar, y es importante, por ejemplo, hacer la muerte civil para los corruptos. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que fue condenado por delito doloso contra el Estado no vuelva de ninguna manera a volver al Estado. Eso es algo. Yo en eso critico mucho a la señora Fujimori cuando a todos sus corruptos los llama rehabilitados y los está llevando en su lista. Eso me parece que es una burla al país y es prácticamente pues abrirle la puerta otra vez al ladrón. No se puede hacer eso. Para nosotros es línea totalmente clara de lucha contra la corrupción. Ahora, eso, muchas gracias, Juan. Eso que usted plantea es interesante, pero no le compete al Ejecutivo, ¿no? Eso es una tarea del Legislativo. Exacto. ¿No es cierto? Hacer una norma de esta naturaleza. No lo hace el Presidente de la República, lo hace el Congreso de la República. ¿Cómo se puede poder llegar a un acuerdo de esta naturaleza cuando tenemos como antecedente cercano, después de PPK, que entró sin una bancada sólida, simplemente el desarrollo de lo que parece ser un conflicto permanente de ver quién tiene más poder entre el Ejecutivo y el Legislativo? Mire, precisamente ahí la madre del cordero, como se podría decir, porque acá la bicameralidad que han hecho es una bicameralidad en la cual el presidente de la República prácticamente está en desventaja, totalmente debilitado. El Senado es un super Senado, lo cual pues ha roto el equilibrio de poderes. Eso es lo primero, y va en la dirección de su pregunta, porque al fin y al cabo van a poder vacar al presidente solamente por pedido de la Cámara de Diputados. ¿Y qué hace el presidente? Absolutamente nada. Entonces nosotros debemos tener una posición firme, yo espero tener una bancada importante, pero de todas maneras, si no es el caso, ¿sabe? Hay que ponerse con lo que llamamos la insurgencia ciudadana. Porque estos son casos que nos están ya persiguiendo desde hace mucho tiempo. Y esta gente es corrupta por naturaleza o bastante permeable a la corrupción. Entonces, debemos ponernos firmes.
utilizar los medios constitucionales para oponernos y sobre todo pues ser bastante claros en nuestra línea de lucha contra la corrupción. Y además ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que es importante. No solamente los que están a la cabeza son parte de una red de corrupción. Si bien es cierto, son los mayormente involucrados, hablamos desde el presidente de la República en muchos casos, ministros de Estado, viceministros y secretarios, pero también hay niveles de corrupción que parecen enquistados de personas que pasan de un ministerio a otro, de una cartera a otra, y se les descubre en un lugar de corrupción El MTC, por ejemplo. y luego tienen una resolución para ir a otro ministerio o a otras entidades, ¿no? Esa limpieza es mucho más complicada. Y debe ser hecha con la firmeza necesaria, pero para eso necesitas a alguien en la cabeza que lo haga, porque si la cabeza está podrida, el resto también lo está. Y la corrupción es como las escaleras, se barren de arriba hacia abajo. Si el de arriba está corrupto, el resto va a seguir igual, y es lo que pasó con Castillo, por ejemplo, y luego con Dina Boluarte. No ha cambiado absolutamente nada. Bien, ahora, me llama la atención la forma en la que estuvo formado Perú Moderno en un principio, en la que se voceaba a Carlos Anderson también como posible candidato presidencial. Lamentablemente él falleció antes de que se puedan dar estas elecciones y bueno, termina renunciando también a esta candidatura. Pero, ¿cuánta influencia tuvo, por ejemplo, claro, los cuestionamientos que se realizaban a Perú Moderno? De que estaba llevando a una persona que ya está en el Congreso de la República y no necesariamente un rostro nuevo. En este caso usted representa o representaría un rostro nuevo para la política dentro de la candidatura presidencial porque no ha tenido un cargo abiertamente público aparte de llevar la secretaría. Pero ¿tiene Perú Moderno las credenciales para poder asumir una lucha contra la corrupción moralmente hablando? Totalmente, totalmente, porque no tenemos ningún tipo de corrupción, somos profesionales ya de larga data, nuestra vida es bastante conocida y sobre todo que hemos trabajado contra la corrupción, que es lo importante. Yo tengo, pues, como les explicaba, esa labor dentro de la Secretaría General bastante clara, firme. Solo en esa época, recuerdo cuando presenté mi carta de renuncia, que aquí la tengo, nadie me creía, nadie me creía. Yo denuncié al gabinete en la sombra y solo me tuve que enfrentar a todo ese régimen corrupto. Y lo hice, y el tiempo me dio la razón. Esa es la mejor carta de presentación que puedo tener. Segundo, durante mi trabajo como jurista y abogado internacional, he publicado muchos libros sobre lo que es la protección al denunciante de actos ilícitos, por ejemplo, que es una medida que hemos planteado en el debate. Proteger a aquel funcionario que es testigo de la corrupción, pero que aquí en el Perú nadie lo defiende. Nadie le da esa, digamos, esa escucha necesaria para proseguir con una denuncia por corrupción. Por lo tanto, ¿qué hacen? Los despiden, los sacan, los amenazan, los amedrentan. Y eso, pues, de verdad, es algo que debe cambiar. Nosotros lo hemos planteado y lo vamos a hacer. ¿Ve viable la muerte política o la muerte civil para el corrupto, el político corrupto como tal? Es necesaria, es necesaria. Un país como el nuestro, donde ya la corrupción ha llegado a niveles ya, digamos, bastante grandes, es necesario aplicar medidas muy, muy drásticas. Pero dicen que en el Perú no hay cadáveres políticos. Pero porque los mismos partidos lo llevan. Dicho sea de paso, y agradezco su pregunta, mire, nosotros planteamos, por ejemplo, que las leyes pro crimen, hay una ley que es perniciosa, que es haber, por ejemplo, sacado de organizaciones criminales a los partidos políticos. Es pernicioso, ¿sabe por qué? Porque son los partidos políticos que no cumplen con tres obligaciones morales importantes. La primera, seleccionar los mejores ciudadanos para llevarlos a la función pública. ¿Qué hacen? Eligen a rehabilitados, imagínense. Segundo, no les dan ningún tipo de instrucción, por ejemplo, en términos de valores, ética. Bueno, y el Estado proporciona dinero para eso a los partidos políticos, ¿ah? Exacto, y ellos, ¿qué hacen con eso? Pues se lo dan a sus amigos, como le dan en la época de Rospigliosi, por ejemplo, para que dé clase de moral, Rospigliosi, por favor. Entonces, tercer elemento, no hay ningún control, porque cuando ellos llegan a la gestión pública, se olvidan de sus elegidos y hacen lo que quieren en las municipalidades, en las regiones y en los ministerios e incluso en el Congreso. Entonces, ellos son los principales responsables de la corrupción. Por eso es que yo estoy contra esta ley y la voy a derogar de todas maneras, ¿ah? Las organizaciones políticas deben ser consideradas organizaciones criminales desde el momento en que incumplen esas tres condiciones: la responsabilidad para elegir, la responsabilidad para instruir y la responsabilidad por controlar. Una vez más, ese es un tema de legislativo. Exacto. Ojo, no, para que el público no lo confunda, porque así como hay legisladores que se promocionan diciendo que van a hacer obras,
¿no es cierto? Hay algunos candidatos que se promocionan diciendo que van a hacer leyes Exacto. y no les corresponde el tema de las leyes. Nosotros tenemos que plantearlo al Congreso. La lucha va a ser dura, yo se los digo, ya se lo anuncio, la lucha va a ser dura, pero vamos a tener aquí al pueblo, ciudadanos del Perú, que nos van a apoyar porque es lo mejor, si no, no sacamos la cabeza. Y ese tema de la muerte civil es un tema que ya lo hemos escuchado antes, ¿ah? O sea, se ha intentado hasta proponer normas de esta naturaleza y nunca progresaron, porque en el Congreso de la República es bien difícil, seamos honestos con la población, bien difícil que ellos mismos se pongan una sanción de esta naturaleza, ¿no? Claro, no, por ejemplo, mire, y por ir un poquito también sobre el tema de la elección de los mejores, cuando nosotros dijimos en el Congreso, por ejemplo, que deberíamos elegir a alguien que tenga algo de formación en gestión pública, la gente se ahuyentó y dijo, pero ¿por qué? Eso no es democracia. Pero ¿por qué no? Si para tener un trabajo, cualquier trabajo, una gerencia, una pequeña gerencia, a uno le piden de todo, maestrías hasta doctorados. Sí. ¿Y por qué para la función más importante del país, ser presidente de la República, manejando un presupuesto general de la República que son miles de millones, no le pedimos nada? Somos irresponsables en el Perú. Y toda esta gente que fomenta ese tipo de cosas son responsables de la decadencia que tenemos en el país. Claro, habría que también evaluar, ¿no? Justamente esta elevación del estándar y no olvidarnos que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, un hombre reconocido económicamente a nivel internacional, Con PhD, también, ¿no? Con PhD, con las mejores universidades, terminó también siendo acusado e investigado. Claro, no es la garantía, pero igual se deberían elevar los estándares. Vamos